Bobinas de encendido, o también conocidas como bobinas de alta. Empezaremos dibujando cómo están hechas internamente. Recordemos que las bobinas de alta o bobinas de encendido básicamente son un transformador. Y el principio del transformador es elevar la tensión o disminuir la tensión, según sea su configuración. En este caso, esta bobina cumple la función de elevar el voltaje o elevar la tensión de salida, ya que por ella aproximadamente entran 12 voltios. En su salida se pueden hallar voltajes de 25, 30 a 40.000 voltios o 40 kilovoltios. Ahora dibujaremos internamente cómo son. Tenemos el pin de ingreso. Tiene un arrollamiento o una bobina. En la mitad lleva un núcleo de ferroníquel. Recordemos que los núcleos en las bobinas, su función es mejorar el rendimiento de esta o la inducción. Y lleva una bobina secundaria. La bobina secundaria, el alambre por lo general es más delgado, y en este caso hace las veces de elevador de tensión. Dibujaremos la bujía. Bueno, analicemos el comportamiento de la bobina de alta. En este caso tenemos un pin de alimentación. Por este pin de alimentación van a entrar los pulsos que vienen del CDI. Por medio de esos pulsos van a ingresar a la bobina primaria y van a retornar a tierra, a masa o polo común. Pero aquí se generó un campo magnético en esta zona. Ese campo magnético va a ser inducido a la segunda bobina, la bobina secundaria. Y esta bobina secundaria va a elevar su tensión a 25, 30 a 40 kilovoltios y va a ser entregada hacia el capuchón a la bujía, y la bujía va a crear o generar la chispa. Igualmente, la bujía está conectada a tierra, a polo o masa común. Por lo general, estas bobinas entregan la mitad de su capacidad. Un ejemplo: por lo general trabajan a la mitad de su capacidad. Un ejemplo, si están capacitadas para los 30 kilovatios, van a entregar la mitad, que son los 20 kilovatios, que son los que van a necesitar la bujía. En el momento en que aceleramos la moto a máximas revoluciones, esta se va a acercar a su máxima capacidad de entrega de voltaje. Un ejemplo, si entrega los 30 kilovoltios, va a entregar sus 25, 28 o 30 kilovoltios. Eso lo diseñan o lo hacen con el fin de que ella se sobrecaliente y se dañe. La idea es que siempre trabaje a mediana capacidad. ¿Cómo se prueban? Estas bobinas de alta, cuando las retiramos de la moto, se pueden probar con un tester o multímetro. Colocamos el tester o el multímetro en la escala de ohmios. En el devanado primario vamos a colocar el tester. Conectamos el tester en la bobina primaria de esta manera. En este momento ella nos debe marcar un valor de 0.3 ohmios aproximadamente. Ahora con el tester vamos a probar la bobina secundaria. Y en la bobina secundaria nos debe marcar aproximadamente de 4 a una escala entre 4 y 8 ohmios. Habiendo tomado las medidas del devanado primario, que nos debe marcar entre 0.3 y 1 ohmio, si está muy por encima o muy por debajo de ese rango, ya sabemos que la bobina
posiblemente está en corto o está abierta. De igual manera, el devanado secundario nos debe marcar entre 4 y 8 ohmios. Si está muy por encima de ese valor o muy por debajo de ese valor, debemos deducir que la bobina también está en corto o se abrió y darla por perdida. Hay que tener en cuenta la distancia que existe en el electrodo de la bujía. ¿Con qué fin? Si compramos una bujía que no es o no viene en el manual para la moto, esta por lo general viene el electrodo o más grande, más abierto, o viene más cerrado. Al electrodo estar más abierto, el espacio que existe entre el electrodo es aire, es un espacio, y ese espacio equivale a resistencia. Y ya sabemos que a mayor resistencia va a esforzar la bobina a que trabaje a mayor capacidad y va a producir a futuros daños en esta.